llevan como que la visión me condiciona, pero está. Así que... Ahora sí, ahora sí. Tengo la autorización de Alfredo. Bueno, vamos a orar para abrir la mañana y esperar que llegue alguien más, así nadie se pierde la clase. Padre nuestro, Padre celestial, gracias Señor, te damos por un nuevo día, Señor, un hermoso día. Gracias Señor por llegar aquí a tu casa. Padre, apresura los pies de los que están llegando un poco más tarde, Señor, que puedan venir y escuchar la clase que tenemos hoy, el sermón, Señor, que traigan corazones dispuestos y abiertos para escuchar la semilla, para sembrar la semilla, Señor, que esa palabra, Señor, sea importante para ellos. Bendícenos, Padre, en este día y que todo sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a dar un nuevo capítulo del libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Nos quedan muy pocos capítulos, pero antes de comenzar quiero hacer un pequeño repaso. Y muy pequeño, no me voy muy atrás. Solo para refrescar porque nos quedan 2 capítulos. Y la idea del autor es que crezcamos en el temor al Señor y le perdamos el temor al hombre. El hermano Alejandro me va a ir acompañando y la primera parte del libro tenía una idea central que era cómo y por qué tememos a los demás. Lo pueden ver ahí en pantalla. El autor abordó esta idea en los 5 primeros capítulos y a partir del capítulo 6 pasamos a otra idea central que es en la que estamos hoy en día, que es cómo vencer el temor a otros. La segunda idea central. Esta es la idea central de donde estamos en los capítulos que estamos hoy en día. En el capítulo 10, que el hermano desarrolló el domingo pasado, vimos cómo deleitarnos en el Dios que nos llena. Ese era el título del capítulo. Y acá el autor nos dejó el paso 6, que también lo voy a pasar a recordar. Y dice, regocíjate, Dios ha cubierto tu vergüenza, te ha protegido del peligro y te ha aceptado, te ha llenado con su amor. Ese era el paso 6. Capaz que cuando terminemos el libro vamos a repasar con una hojita todos los pasos para el cambio. Continuando con esta idea que se desarrolló en el domingo pasado, es un punto muy importante que es dejar de necesitar a las personas para comenzar a amarlas. Alejandro nos dejó un mensaje que me pareció muy importante, yo me lo llevé grabado en el corazón y una frase que él dijo: cuando somos llenos del Espíritu pasamos de necesitar a las personas a amarlas. En vez de usarlas, me entrego. Quiero amarte, aunque no me des lo que espero. ¿Cuántos de nosotros esperamos amar a alguien y esperamos algo a cambio, no? Este mensaje me pareció muy importante y para continuar con la línea de este capítulo quería traerlo al día de hoy, porque primero Dios nos dice, bueno, ahora estás lleno del Espíritu, tienes gozo, ya no necesitas de las personas, me tienes a mí. Y además tienes todo mi amor. Y es tan grande que tienes que amar a las demás personas. Dejar de usarlas, entregarte. Y esto ya nos parece mucho, ¿verdad? O sea, nosotros usábamos a las personas, ahora las vamos a amar, nos vamos a entregar y no esperamos nada a cambio. Para nuestro corazón es un cambio radical. Pero ahora Dios nos eleva más la vara. Y pensamos, bueno, ¿qué más me puede pedir? Porque antes yo usaba, ahora voy a amar, me voy a entregar. ¿Y qué tal si esto no es todo? Antes de entrar de lleno en el capítulo, estoy seguro que la mayoría de ustedes está leyendo el libro. ¿No? Y es una pregunta que yo me hacía muy buena cuando leí este capítulo. El capítulo 7 fue muy importante, pero este capítulo también. Porque les iba a preguntar si sabían lo que viene. Porque si están leyendo el libro, sabían lo que viene. Pero bueno, vamos a dejarlo. Y yo me pregunto, ¿por qué no leemos a veces un libro? Porque la Biblia es la más importante de todas, debemos leerla todos los días. Pero ¿por qué no leemos un libro de esto en la semana? Porque miren que dedicando 5 minutos, 10 por día, mientras tomamos el mate, hojeamos una hojita, y eso nos va cambiando todos los días. Y yo pensaba,
seguramente muchos de los hermanos que están aquí hoy en día no leen o se saltaron este capítulo porque ya son hermanos maduros que caminan en la fe y ya caminan hace muchos años con Cristo y no necesitan un librito de estos para crecer. Estaba pensando en eso. Todos los que están acá seguramente me van a decir, yo amo al Señor, yo amo a todos, me van a decir. Trato de llevarme bien con todo el mundo, soy una persona piadosa, compasiva y seguramente son cristianos que caminan con Cristo hace muchos años. No necesitan de este librito para crecer, se los voy a mostrar porque la tapa no es igual, pero no necesitan de este librito, ¿no? Bien. Bueno, ¿recuerdan lo que dijo el capítulo pasado Alejandro? Dejamos de necesitar a las personas y empezamos a amarlas. Eso suena muy fácil. Pero antes de comenzar, les voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tal cuando hablamos de nuestros enemigos? Porque amar a los amigos es fácil, pero ¿y a los enemigos? ¿Pueden amar a sus enemigos o a desconocidos? El capítulo 11 nos dice, ama a tus enemigos y a tus prójimos. Hasta el momento hemos considerado el temor al Señor y hemos cuidado nuestro corazón, es lo que abordaba parte del libro. Pero ahora debemos entender qué nos pide Dios acerca de las demás personas. El autor nos dejó varias referencias y yo les pregunto cuando pensamos en las personas es, ¿para qué nos sirven las personas a nosotros? ¿De qué forma tienen? ¿Cómo las vemos o cómo las etiquetamos? Porque cuando nosotros vemos a una persona le ponemos una etiqueta. Ahora Alejandro va a poner 4 referencias que las voy a leer. Dice, las 4 referencias que el autor nos deja en el libro son surtidores de gasolina que nos llenan, hablando de la taza vacía que hablaba el pastor en el capítulo 8. Son pasaportes hacia la aceptación y la fama. Esta me encanta. Son terroristas, nunca sabemos cuándo viene el próximo ataque. Y esta creo que a veces es la que más nos define. Son dictadores, su palabra es ley, ellos tienen todo el control. La Biblia resume muy fácil todas estas facetas, etiquetas que le damos. Las personas son nuestros atesorados ídolos. Lo que realmente necesitamos son formas bíblicas sobre las otras personas. Y una vez que logramos ver a las personas con las etiquetas bíblicas, podemos empezar a amarlas, inclusive a nuestros enemigos, para así poder cumplir con el propósito por el cual fuimos creados y glorificar a Dios, amando a los demás. Todos sabemos lo que Dios nos pide, amar a los demás, pero llevarlo a la práctica, eso es muy diferente. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos 2 veces por semana o hasta más y escuchamos prédica tras prédica, inclusive en nuestras casas, de cómo debemos amar a los demás? Pero cuando cruzamos estas puertas, inclusive cuando nos levantamos de esta silla, lo tenemos que llevar a la práctica. Amar a los demás hace que la vida cristiana sea más incómoda de lo que ya es. Por ejemplo, voy a tener que renunciar un sábado o un domingo a la tarde a mis planes, dedicar tiempo a conversar con un hermano de temas de los cuales ya he hablado con él hasta el cansancio y no me presta atención o no me quiere escuchar, lo peor, no escucha a Dios. Voy a tener mi casa llena de gente cuando yo quiero estar solo, o no puedo leer ese libro que quiero. ¿Y qué es lo peor, no? Cuando escucho, no, esta semana se me atrasaron 3 lecturas y no puedo prestarle ayuda a otros hermanos. ¿No es esto lo que nos pide Dios? Amar, acompañar, escuchar. Y cuando capaz pensaste que la vida, que adaptaste tu vida a la palabra de Dios, a tu estilo de vida, el Señor ahora te dice, pero no alcanza con amar solo a tus amigos. También lo debe hacer con tus enemigos. Antes de seguir, vamos a ver el paso 7 que nos deja el autor y dice, necesita menos a los demás, ámalos más.
Busca amar a otros en obediencia a Cristo y como respuesta a su amor hacia ti. Está un poco rebuscado, un poquito largo el paso, así que yo lo resumí así, y tomando referencias anteriores. Dice, no exprimas a los demás, entrégate y ama a todos como Cristo te ama a ti. Yo lo referencié un poco así, capaz que está un poco más acotado, pero creo que está más fácil. Vamos a hablar de nuestros enemigos. Volviendo a la faceta de las personas, que muchas tienen, por lo cual nos cuesta amarla y tener comunión con ellos, es que muchas veces nosotros o tienden a considerarse nuestros enemigos. Realmente pueden ser personas que están constantemente en contra nuestra, en muchos casos traman nuestra destrucción, avergonzándonos o hasta hacernos caer en desgracia. ¿Ustedes creen que hay personas así en el mundo? Sí, ¿no? Y en la Biblia hubo gente así también. Si me acompañan, porque esto es una clase, no es una prédica. Vamos a leer, o alguien que busque Salmo 55, 12 al 14. ¿Alguien que lo tenga? Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia, el que se alza contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros, que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Bien. Este pasaje apunta con mucha claridad a un personaje muy importante y nefasto en la Biblia. El salmista habla y expresa en este salmo con un dolor y no es mucho menos que el de la traición. ¿Se imaginan de quién es la persona que habla el salmo? No lo habla, pero hace referencia. Bueno, vamos a analizar un poquito. El salmista primero dice, no es un amigo el que me reprocha, inclusive hasta en ese momento él piensa que es su amigo, perdón. Y luego dice en el 13, sino tú, mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Y en el 14 dice, nosotros juntos andábamos en la casa de Dios. Tiro algunas pistas. ¿Quién fue amigo, igual compañero y caminó junto a Cristo? Obviamente el Salmo no lo dice, pero hace referencia a Judas. Ahora tenemos la referencia de que es un enemigo, claramente. Y yo les pregunto, ¿ustedes perdonarían a Judas? ¿Sí? ¿Realmente? Vuelvo a decir, estando sentado acá lo decimos, pero cuando le levantamos de la silla. Nosotros debemos amar a todos y más a nuestros enemigos y descansar en la soberanía de Dios, porque es quien responde a nuestros enemigos. Les pregunto, me dicen perdonarían a Judas. ¿Y qué pasa cuando Judas puede ser un esposo, una esposa o un hijo? ¿Es fácil? Yo creo que todos hemos pasado por algo así a veces, ¿no? En la Biblia encontramos un verdadero enemigo. Podríamos decir este muchacho del bigotito que hace unos 70 años se mandó unas locuras por Europa. Encontramos uno de esos personajes en el Antiguo Testamento. En el libro de Esther, desde el capítulo 3 al 5, encontramos la historia de Amán y Mardoqueo. No la podemos leer porque son 2 capítulos y es muy largo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Amán era un ególatra enfermizo que quería acabar con el pueblo hebreo. Al principio solo era contra Mardoqueo, que era un judío, pero después su odio se generalizó hacia todo el pueblo de Israel. Amán era la segunda persona más importante con más poder detrás del rey Asureo, rey de Persia.
Era arrogante y deseaba exaltar cada vez más y exigía a Mardoqueo que se arrodillara delante de él como hacían los demás. Mardoqueo, siguiendo el ejemplo de Daniel, no se inclinaba ante otras personas, porque eso deshonraría al Dios verdadero. Cuando Amán se le informó de la negativa de Mardoqueo, él no solo pensó en conspirar en contra de Mardoqueo, sino que quiso ir más allá. Quería conspirar, quería matar a todos los judíos que vivían en el reino. Y yo pregunto, recién dijimos de Judas, ¿no? Y este es un enemigo que bastante, mucho más que Judas, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no ha tenido un enemigo como Amán. Hemos sufrido desaires, discusiones. Capaz que una persona pecó 1 o 2 veces contra nosotros, pero de ahí a querer aniquilarnos o aniquilar a toda nuestra población, estamos muy lejos. Pero en el mundo existe gente así. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Primero, debemos saber que Dios escucha a los oprimidos y tiene compasión de ellos. Y que los opresores despiertan su ira. Segundo, Él bendice a los oprimidos con el conocimiento de que Él es más grande que nuestros enemigos. Vamos a leer 2 versículos, si me acompañan. Busquen Proverbio 1, 18 al 19 y otro que busque Proverbios 24, 19 al 20. Les prometo que son poquitos versículos, por si están preguntándose. A uno que tenga 1, 18 al 19. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Bien. ¿Algún otro tiene 24, 19 al 20? Tengan envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Bien, no habrá futuro para el malo, la lámpara de los impíos se apagará. Yo voy a leer otro cortito. Proverbios 10, 27 dice: los años del malvado se acortan. ¿Saben lo que pasó con Amán? Lo que describen parte de estos proverbios. Poco después de que el rey aceptara la petición de Amán de aniquilar al pueblo judío, él mismo fue deshonrado al ser forzado a demostrar honor hacia Mardoqueo. Pero no solo eso. Muy poco después, la horca que Amán había construido para Mardoqueo fue donde él fue ejecutado. Y no terminó ahí tampoco. Las cosas o las propiedades de Amán fueron heredadas por Mardoqueo. Fíjense cómo se dio vuelta todo. ¿Y qué hizo Mardoqueo? ¿Hizo lo que haríamos nosotros? No. Él no le temió al hombre, él confió en Dios, que es todopoderoso, porque nuestros enemigos no lo son. Después de todo, los enemigos no perdurarán, como estábamos leyendo en Proverbios. Pero no nos confundamos el mensaje. ¿Alguno me puede leer Salmo 146 del 3 al 4? No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombre. Ojo, este no es un mensaje para que pensemos tranquilo. Perdón. Sí. El mensaje de Amán y Mardoqueo no es un mensaje para que pensemos tranquilo, ya te llegará tu hora, o seguir juntando que Dios hace su justicia. La Escritura deja muy claro que no debemos gozar cuando un enemigo cae. Proverbios 24, 17 dice: no te regocijes cuando caiga tu enemigo,
y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Este es un mensaje para que recordemos que nuestros enemigos son mortales, tanto como nosotros, que son de carne y que su hora tarde o temprano llegará. Pero eso no es todo lo que la enseñanza bíblica nos enseña acerca de los enemigos, que su legado de maldad terminará, que será bendecido el reino de los cielos. Primera de Corintios 15:25 nos dice: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, todos sus enemigos. Pero lo que nuestros corazones quieren es que nuestros enemigos estén bajo nuestros pies. Que seamos vindicados, que seamos vengados. Pero las promesas de nuestro Señor no significan eso. Lo que realmente significan es que los enemigos no pueden restringir, no pueden detener el crecimiento del reino de Dios, la iglesia. Por ejemplo, el reino asirio no podía estorbar el crecimiento del reino de Dios. Hoy el reino asirio, y recién nombrábamos otro reino, el reino persa, ya no existen, pero la iglesia de Dios se ha esparcido por todo el mundo. Esta promesa es impresionante si la miramos como familia, como iglesia, y no individualmente como queremos mirarla nosotros. El profeta Isaías no vivió para ver la caída del reino asirio, pero confió en la profecía en contra del reino y ese fue su consuelo. Sabía que no vería el final del reino, pero se regocijó en que el pueblo de Dios prosperaría y que sería exaltado. Nosotros, para soportar a nuestros enemigos y cuando tenemos ciertas tribulaciones y ciertos problemas, o cuando enfrentamos a alguien, tenemos esos sentimientos que se nos salen del corazón y debemos ir a los salmos donde encontramos nuestro consuelo. Vamos a ver un ejemplo rápido que es el Salmo 35, 1 al 4, si me quieren acompañar. Lo voy a leer yo. (35, 1 al 4). Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean puestos en fuga y humillados a los que traman el mal contra mí. Cuando sentimos que discutimos con una persona y sentimos eso, que fuimos atacados y nos sentimos mal, ¿cuántos de ustedes vienen y buscan los salmos y buscan este salmo? Supongamos que alguno de ustedes discute con una persona, inclusive yo, y yo vengo al pastor y le digo: pastor, tengo este problema, esta persona me hace daño, yo quiero vengarme, etc. Y el pastor me dice: Damián, léete Salmo 35, del 1 al 4. No creo que me diga este salmo, yo lo busqué, pero está. Y yo lo leo y digo: pero pastor, esto no es lo que yo quiero. ¿Cómo que el Señor combata por mí? Yo soy el que quiero sangre, porque nosotros tenemos enemigos, pero no porque nos hacen mal, porque también nosotros queremos revancha. Echa mano del broquel, del escudo, de la lanza, para que él enfrente a mis enemigos. No, pastor, usted no me está entendiendo. Mis enemigos me quieren matar. Yo no puedo esperar a que el Señor me defienda. En realidad nuestros enemigos no nos quieren matar, somos nosotros que tenemos los sentimientos bastante encontrados. Si seamos un poco honestos, ¿cuántos de nosotros, cuando tiene una discusión, un problema, hacen lo que este salmo dice? Dejar que el Señor nos proteja, descansar en su soberanía, tener fe y consuelo, como dice Isaías. Los salmos se ponen en contra de nuestros instintos naturales, nos enseñan a confiar en Dios, a descansar en Él. Los salmos describen nuestro sufrimiento y son tan exactos que parecen que fueron escritos para nosotros, y en parte así es, pero además cumplen otro propósito. Cuando salmistas como el rey David escribieron los salmos, no fue solo para expresar su dolor. David representó al rey divino y pedía
juicio en contra de sus enemigos porque eran enemigos del Dios verdadero. La misión de David no era su propia gloria, era la gloria de Dios. Para ser más específico, David habló en lugar de un rey mucho más grande que él, de Jesús. Por lo tanto, cuando David habló de sufrimientos, de dolores, de persecuciones de sus enemigos, no solo eran los de él, también fueron los de Jesús. Y porque si hay alguien que sufrió, que fue humillado, perseguido y traicionado, ese fue Jesús. El autor cita una frase que me olvidé ponerla, pero se las voy a leer. Igual, no les voy a leer el nombre de la persona que él citó porque no lo puedo pronunciar, pero la frase dice: lo que les ocurre a las criaturas pecadoras de Dios, por trágico que sea, es menos monstruoso de lo que pasó el Hijo de Dios. ¿Están de acuerdo? Bien. Cuando lo vemos de esta perspectiva, nuestro sufrimiento no se compara con el de Cristo. Esto significa que cuando nos enfrentamos a un enemigo debemos orar al Señor por liberación, protección, consuelo. Hagamos como Jesús, que en los peores momentos de tribulación siempre oró al Padre. También hagamos como Él, para que el reino de Dios avance y aplaste a los enemigos de la luz, especialmente a Satanás. Y continuando como hizo Cristo, y debemos tomar su ejemplo, Él nos dice: si tu enemigo está hambriento, dale de comer. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con eso también? Cuando nos enfrentamos a un enemigo, debemos mirar a Jesús. Y esto dará sentido a lo que Dios nos pide. Dios es el que puede decir que algunas personas sean enemigas, pero no nosotros. En cambio, lo que nos pide es amarlas y servirle para llevarlas hacia Jesús, hacia el arrepentimiento. Y ustedes se preguntarán: ¿por dónde puedo comenzar? Porque llevar a un amigo al Evangelio es fácil, pero a un enemigo... Bueno, recuerden que los primeros en violar la palabra de Dios, ¿quiénes fueron? Nosotros. Porque fuimos desobedientes primero, Él nos perdonó y nos mostró a Jesús. Y solo nos pide que nosotros hagamos los mismos con los demás. No lo busquen, se los voy a leer y es un versículo muy conocido. Romanos 12:20 dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Muchos capaz que ya leyeron este versículo un montón de veces, pero la primera vez que lo leyeron, ¿cuáles eran sus pensamientos sobre este versículo? Creo que cuando nosotros nos sentimos atacados, lo leemos enseguida. Y creo que lo que todos sentimos es que hay como cierta venganza ahí, ¿no? Sí, tranquilo que te vas a prender fuego si me seguís haciendo las cosas mal. Es una pequeña insinuación de venganza que nos hace pensar: fabuloso, voy a ser tan amable con Dios que te vas a incinerar vivo. Voy a ser tan amable contigo que Dios te va a incinerar vivo. Pero cuidado, no hay ningún mandamiento bíblico que esté corrompido por venganza. El propósito de los carbones encendidos en la cabeza no es la venganza, es llevar al enemigo al arrepentimiento y a la fe. Y este no es el ideal de justicia que nosotros tenemos. Porque una cosa es mostrar misericordia y piedad en el plano terrenal. Porque total que te voy a ver 70, 80 años, después yo no te veo nunca más. Pero considerar que Dios, en su infinita misericordia, pueda perdonar a mi enemigo y convertirlo en su hijo, hermano de Jesús y por lo tanto hermano mío, eso creo que es demasiado para nuestros corazones, ¿no? Si esta es una carga fuerte para nosotros, lo primero que debemos hacer es lo que hizo el Señor: orar y buscar en los salmos cómo hacer más grande nuestra oración para crecer en amor, piedad, misericordia y tener el corazón de Cristo. Dios nos manda a que tratemos a nuestros enemigos igual a cómo tratamos a nuestros amigos y familiares. ¿Es fácil? Sí, cuando tenemos el temor del Señor. Cuando sabemos que el poder de Dios es más grande que el de los hombres, cuando sabemos que Él es justo y que nos perdonó cuando éramos enemigos de la cruz, entonces somos libres de servir como siervos sencillos que imitan y obedecen al Padre. Mateo 5:45 dice: para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir
tu sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Para amar de esta manera necesitamos tanto poder como discernimiento, poder que no tenemos y que solo Dios nos puede dar. Necesitamos ese poder porque somos criaturas pecadoras, incapaces de amar como Cristo, y necesitamos discernimiento porque no es fácil saber cómo manifestar ese amor a causa de nuestro corazón caído. Si no tenemos ese discernimiento, interpretamos el mandato de amar a nuestros enemigos como dale cualquier cosa lo que ellos quieran de ti. Pero hay momentos donde esa expresión de amor no es muy sabia. El amor a los enemigos es el pináculo de la obediencia a Dios. Tal vez no sea la reconciliación o el arrepentimiento del enemigo, pero podemos encontrar el privilegio de no ser controlados por nuestros enemigos y simplemente el gozo de parecernos más a Jesús. Bien, ahora vamos a hablar un poco de ama a tu prójimo. Antes de seguir, vamos a entender lo que es un prójimo, porque siempre repetimos lo que es un prójimo, pero a veces no nos detenemos a pensar lo que es un prójimo. Una pequeña definición dice: el prójimo es cualquier otra persona considerada respecto a uno mismo, destacando la igualdad humana, solidaridad y empatía. Y ahora va otra pregunta. A mí me gusta hacer muchas preguntas retóricas. Si tenemos problema en amar a hermanos y a enemigos, ¿es fácil amar a desconocidos? Me van a decir, no, pero ¿cómo? Yo no lo conozco, no sé cómo lo puedo amar. Bueno, Jesús nos mostró cómo hacerlo en la parábola del samaritano. Lucas 10, 25, 37. Lo mismo, es larga, no la vamos a leer. Pero en resumen, trata de un hombre que es asaltado y golpeado en el camino, queda medio muerto y precisa ayuda. Por el lugar pasan varias personas, entre ellos un sacerdote y un levita, pero no se detuvieron a ayudarlo. En cambio, más tarde pasa un samaritano que no solo lo ayuda, lo lleva a un lugar y paga para que lo sanen. Debemos entender lo que Jesús en este pasaje nos quiere decir, porque Él expande los límites del amor al prójimo. Incluye en la historia a dos enemigos, un judío y un samaritano. Luego Jesús hace que el héroe de la historia sea el samaritano, al que los judíos despreciaban, que consideraban moralmente inferior. Esto es muy relevante porque en este caso el samaritano no solo ayuda al judío, sino que ayuda a un desconocido. Como dice la definición que leí al principio, el prójimo es cualquier otra persona. ¿Cuántos de nosotros ayudaríamos a un desconocido en la calle hoy en día? Y acá estamos hablando de que la persona en teoría había sido golpeada, estaba medio muerto. Ahí decimos, no, que se muera, porque es la realidad. ¿Cuántos de nosotros tratamos a los prójimos con desdén? Los juzgamos solo porque no los conocemos, como hicieron los judíos en esta historia. ¿Cuántos de nosotros negamos un saludo, un abrazo y un ¿cómo estás? A un desconocido que llega a la iglesia solo porque no lo conocemos? Tal vez pienses que este mensaje es muy duro, que la mayoría de las personas no son así y que la historia exagera un poco, que nadie ayudaría a un desconocido tirado en la calle. Pero si piensas así, realmente es porque tu corazón no te lo permite ver. No te permite ver el corazón que Cristo nos pone, que nos pide amar a los enemigos y al prójimo. Estás tan centrado en vos mismo y en cuidarte, blindarte, y no necesitas ayudar como el samaritano. Pero ¿qué tal un hola, ¿estás bien? ¿Querés conversar un poco? Te presto mi oído y lo más importante, es un hermano en Cristo. Nos quedan unos pocos minutos, así que voy a cerrar esta clase y yo espero que al comienzo, después de escucharme durante estos minutos, te hayas sentido como yo cuando empecé a leer este capítulo. Yo me sentía un poco más maduro y fuerte,
Y me doy cuenta que seguimos siendo siempre criaturas pecadoras, que si no seguimos a Jesús, como somos incapaces de amar a nadie, mucho menos a hermanos, a enemigos y a los prójimos. Una enseñanza que nos deja este capítulo muy fuerte es que el temor al hombre no respeta a nadie, ni a hermanos, ni a familiares, y mucho menos a los enemigos. Le podemos dar varios nombres. En la adultez, codependencia; en la adolescencia, presión social; y en la niñez, timidez. Pueden llamarlo como quieran, pero siempre revela lo que tenemos en nuestro corazón. Idolatría, incapaz de amar a los demás como amamos a nosotros mismos. La receta para nosotros, considero los evangelistas nuevos o los tímidos, buscan crecer en el temor del Señor. Maravíllense con la vida de Jesús y comenzarán a hablar de Jesús como de ustedes mismos. Entonces nos avergonzaremos del temor que le tenemos a otras personas y amaremos más a todos, inclusive a nuestros enemigos. Adoramos tener la aceptación de todos y nos desmoronamos cuando nos rechazan, pero lo que debemos recordar es lo que Dios nos pide. Debemos necesitar menos a las personas y amarlas más. No los necesito para llenar mi taza de amor, eso ya lo hizo Dios. Al contrario, ahora estoy en deuda con ellos porque yo era enemigo de Dios. Y Él me amó y me perdonó, me convirtió en su hijo, y ahora me pide que haga lo mismo con los demás, inclusive con mis enemigos, que los lleve a la cruz. ¿Oramos? Padre amado, Padre celestial, gracias Padre te damos por este libro que nos dejó este autor y gracias por este libro que nos viene confrontando, que nos viene demostrando los pecadores que seguimos siendo, aunque seamos arrepentidos. Nuestros corazones siempre tiran hacia amarnos, hacia nosotros mismos, siempre nos llevan hacia un lugar donde no queremos estar, nos negamos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en amor, Señor. Te pedimos, Padre, que rompas esos corazones de piedras que quedan en algunos, Señor, todavía. Que entendamos el amor que tenemos que tener hacia todos. Sabemos que amar a nuestros enemigos es la parte más difícil de nuestras vidas. Pero como aprendimos que con tu poder, Señor, con tu amor, con el amor que nos diste y nos llenaste, podemos hacerlo. No hay nada que nos prive, no hay nada que nos limite. Padre, te pedimos que nos guíes, Señor, en todos los días, nos guíes en amor, nos guíes para poder amar a los demás, para poder traerlos aquí, para llevarlos a la cruz, Señor, y que conozcan el arrepentimiento, que conozcan la fe, Señor. Bendícenos, Padre, en este día. Te pedimos, Padre, que se desarrolle la reunión con normalidad y por la prédica del pastor, Señor. Gracias por todo lo que nos das infinitamente. En el nombre de tu Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno.